comenzó esta Shabbat, la enseñanza, la parashá Matot Mesei, con el título El poder de la palabra, votos y juramentos en la parashá Matot Mesei, y el texto que nos podríamos concentrar en Bamidbar número 32, que dice: cuando un hombre haga un voto a Yahweh o haga un juramento para atarse con una obligación, no violará su palabra y hará conforme a todo lo que salga de su boca. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, soberano del universo, que nos escogiste de entre todos los pueblos y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén. Amado Padre, mi alma te bendice y te glorifica y te doy gracias, Padre. Te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tus misericordias, que son nuevas, Padre, en la vida de cada uno de nosotros, Padre, los que estamos aquí presentes, Padre, los que están conectados, Padre. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad, Padre. Como todos los Shabbat, Padre, te pido, Padre, humildemente, que, que tú pongas, Padre, permitas que de mis labios salgan palabra edificante, Padre, para tu pueblo, Padre, para los hermanos y hermanas que están aquí conectados, Padre, aquí presente, Padre amado. No permitas, Padre, que ninguna palabra salga de mi boca, Abba, que vaya a ofenderlos, Padre, que los vaya a hacer sentir mal, Padre, sino que nosotros podamos, Padre, crecer edificándonos a través de tu palabra viva, Padre amado. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, para recibir lo que tú tienes, Padre, para cada uno de nosotros, Padre. Posiblemente ya algunos lo recibieron a través de la alabanza, a través de las oraciones, Padre. Y ahora pues toca el estudio de tu Torah, Padre amado, y si podemos aprender, siempre aprendemos algo de tu palabra, que ella sea escrita, Padre, en nuestros corazones, Padre, y que el mensaje que tú tienes para con cada uno de nosotros, Padre, comenzando conmigo, penetre hasta la alma, hasta la división de nuestra alma y de nuestro espíritu, Padre. Te pedimos esto en nuestro Redentor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amén. No funciona. Hacemos de esta manera. Amén. Me tocó, como dije, la parashá Matot Masei. Las lecturas que se encuentran en esta son dos parashá, parashiot, plural de parashá. La Torá comienza la lectura del número, o Bamidbar 30, comenzando en el versículo 1 al 36:30, y este es las últimas lecturas del libro de Números. Ya entonces la próxima parashá empezamos con Devarim. La Haftará la encontramos en Jeremías 2, 4 al 28, el capítulo 3, el versículo 4, y el capítulo 4, 1 al 2. Y la Brit Hadashah, lo que se conoce como el nuevo pacto, pacto renovado, se encuentra en Mateo 5, 33 al 37 y Romanos 8, 16 al 18. Un breve resumen de esta parashá. Matot significa tribus, y la parashá comienza con las explicaciones de los votos que ocurren y qué ocurren con estos votos en el principio. Los votos de hombre, dice la palabra, la Torá, que son firmes. Los votos de una hija, el padre tiene el derecho a anular ese voto. El voto de una viuda o una divorciada son firmes. Los votos de una mujer comprometida, el comprometido tiene el derecho a anular ese voto. Y los votos de una mujer casada, el marido tiene el derecho a anular eso. Y mientras yo buscaba el tercero, que decía el voto de una mujer comprometida, mientras preparaba el mensaje, me venía cuando José se entera que María estaba encinta. Y entonces él como que iba a anular ese compromiso.
Y sabemos que el Eterno, a través del ángel, le dijo, no, estate tranquilo, que esto que está ocurriendo, yo, yo lo comencé. El síntesis de la parashá Matsei Matsei significa jornadas, viajes, travesías. Y Matsei es la forma plural de masa, que significa salida, punto de partida, viaje, marcha, estación. Implica no solo los lugares donde acamparon los hijos de Israel, sino también las jornadas que se hicieron entre esos lugares o las paradas y los caminos. Los temas que cubren estas parashas es la travesía de Israel en el desierto, la instrucción de la conquista de la tierra de Canaán, en este caso, las fronteras que el Eterno puso entre, que sería la tierra de Israel. Por eso es, a veces uno dice, wow, ¿dónde dice esto? En la palabra lo dice, ¿cuáles son las fronteras de Israel? No es lo que ahora mismo nosotros conocemos como Israel, es mucho más grande. Las jefaturas establecidas de las tribus, eh, las ciudades que fueron identificadas para los levitas, las ciudades de asilo por asesinato involuntario y el tema de las hijas de Zelofet y que le tocaba en referencia a su herencia. El resumen de Matot Matsei, números 31 al 31:12, habla del requerimiento de cumplir los votos hechos. En cierta ocasión, el padre o la esposa puede anular el voto, dice la parashá, habla de la venganza contra Madián por lo ocurrido con Balac. Pinja dirige a 12,000 hombres hacia la guerra, 1,000 por cada tribu, y todo hombre adulto es matado, las mujeres y los niños de Madián, y la muerte de Balaam y los 5 reyes de Madián. Moshe, seguimos con la otra parte del 31 del 13 al 54. Moshe se molesta con el ejército cuando trajeron las mujeres madianitas. Él se le instruye que las que no fueran vírgenes tenían que morir. Instrucción a los soldados de cómo purificarse y cómo purificar lo que trajeron de la guerra, el diezmo del botín dado a Eleazar y a los levitas, y la ofrenda gratuita de parte de los oficiales, porque ningún soldado de Israel murió en ese tiempo, de los que no murieron. Seguimos con los otros capítulos. Habla de Rubén y Gad, que ven la tierra del este del Jordán, que era bueno, y entonces ellos deciden, hablan con Moshe y le dicen, mira, nosotros queremos quedarnos en esta parte de la tierra. Entonces, Moshe tiene no el miedo, porque no voy a llamar el miedo, pero la cautela de decirle que no ocurriera lo mismo que ocurrió con los 12 espías. Y entonces le dice, ¿cómo tú vas a permitir que el resto de tus hermanos vayan a Israel y ustedes no vayan? Entonces Rubén y Gad, las tribus, le dijeron los príncipes, no, nosotros vamos a ir, vamos a construir ciudades fortificadas en este lado, vamos a ir, te vamos a ayudar a conquistar a Israel y entonces regresaremos a esa área al lado este del Jordán. Moshe acepta el acuerdo que hacen Rubén y Gad con ellos. Y se le menciona a Josué y Eleazar, lo dado, y Rubén y Gad, con la mitad de la tribu de Manasés, conquistan muchas de las tierras del este del Jordán. El recuento de la jornada a través de Israel, a través de los 40 y 42 paradas que ocurrieron en ese proceso. Sigue la parashá hablando de la instrucción de borrar a los cananeos, sus ídolos, al cruzar el Jordán. El borde de Israel es instruido, las fronteras, con la repartición de las tierras entre las 9 tribus y media. 9 tribus y media, porque Rubén y Gad y parte de Manasés iban a quedar al este del Jordán. El 34:16, la instrucción de dar las 48 ciudades a los levitas y ciudades con su expansión y 6 sitios para el refugio. Y por último, la instrucción sobre las ciudades de refugio y ser justos en el juicio y la situación de la herencia de las hijas de Zelofat. La situación de las hijas de Zelofat, para los que no saben, ellas no habían hombres en esa tribu, ellas eran todas mujeres, y entonces cuando hacen la repartición de tierra, ellas dijeron como que, mire, ¿y nosotros?
Entonces, ahí el Eterno le da la instrucción a Moshe y le dice, ok, dile que ellas recibirán la herencia, pero solamente si se casan, tienen que casarse con hombres de esas tribus que le tocaban, para que no hubiera un revuelo, en otras palabras. Y entonces eso es lo que ocurre, la Torah lo menciona, que eso es lo que ocurre. Ellas hacen eso, se casan con hombres de las tribus que le pertenecían a su padre, y entonces la herencia se queda donde tenía que quedarse. Podemos ver ahí una vez más la, la, la justicia del Eterno, no justicia de juicio, sino de ser justo, porque puede haber dicho que hace 5 con esto, entonces pues hubieran tenido como doble porción. Como mencioné, ya el título de la parashá, los votos y juramentos. Los votos y juramentos son compromisos formados por palabras. Estos compromisos pueden ser de algo o de abstenerse de hacer algo. Un voto conocido como neder altera el estatus de un objeto. Déjenme estoy dando aquí porque quiero ponerlo también en inglés. El ejemplo de ese tipo de voto lo vemos con Jacob. Jacob, la Torá dice que hizo un neder o un voto, ese tipo de voto. Génesis 28 dice, hizo Jacob voto, neder, diciendo, si fuera Elohim conmigo y me guardara en este viaje en que voy hoy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Yahweh será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En este pasaje, Jacob hace un neder a Yahweh, prometiendo dedicar un altar y diezmar todo lo que reciba si Yahweh lo protege y lo bendice. Y sabemos que fue así. El Eterno lo guardó, lo protegió, lo multiplicó, pudo regresar sano y salvo a la casa de su padre. Ese tipo de voto que hizo Jacob con el Eterno es un ejemplo. Hay otro cambio, el juramento, porque recuerda, la palabra dice voto y juramento. Juramento es llamado Shebua y afecta a la persona en vez del lugar del objeto. En Génesis 24, 2 al 3 vemos un ejemplo como eso. Y dice, y dijo Abraham a su siervo, el anciano de su casa, que era el que había de gobernar sobre todo lo que tenía, ponte ruego tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Yahweh, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás una mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. En este caso, el juramento afectó al siervo de Abraham, no a lo que ellos querían. ¿Qué aprendemos de todo esto? Los votos y los juramentos no deben de ser tomados a la ligera, porque cuando lo haces estás envolviendo a Yahweh en tal voto o tal juramento. Por eso es que vemos, y volvemos otra vez, vemos la misericordia del Eterno, que en Yom Kippur se hace el acto de anulación de votos en el Kol Nidre. Aquí podemos ver, como dije, la misericordia del Eterno. Hay veces que uno dice, Padre, te prometo esto, si, ayúdame en este proceso, y después cuando viene a ver, o no lo hiciste, o se te olvidó, o te acordaste a la última hora, y entonces, y entonces al final del año, en Yom Kippur, el Eterno dice, no te preocupes, tenemos un Elohim misericordioso. Siempre Él conoce todas las cosas. Y dice, no te preocupes, vamos a borrar todo esto y vamos a empezar una cuenta nueva. Let's erase all this thing that you did by accident, this vow or whatever, and let's just start from scratch. And we can see the mercy of the Lord there. So podemos ver eso en esa parte de esta enseñanza acerca de los puntos. ¿Por qué la Torah habla de votos y juramentos en Bamidbar o en Números? Los israelitas estaban a punto de ingresar a la tierra prometida, convirtiéndose en un pueblo único. Sabíamos que es un pueblo único desde que el Eterno los saca y hicieron el pacto del monte Sinaí, pero aquí es donde esta parte van a entrar a la tierra. Sería un pueblo libre que se basaría en un pacto entre el pueblo y Yahweh. Este pacto no sería la imposición de leyes a través de la fuerza, sino en el compromiso con principios morales.
Verdaderamente eso fue lo que hizo el pueblo. El pueblo dijo, sí, lo que tú digas haremos, y hicieron un compromiso. Es un tipo, ellos no juramentaron, pero al decir sí, lo que tú digas, lo que él diga, nosotros haremos, estás haciendo un voto, estás haciendo un juramento, estás haciendo un compromiso. Y nosotros, en la vida de nosotros, normalmente hacemos eso. Nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque tenemos un compromiso con el Eterno. Y entonces, en ese compromiso, nosotros seguimos viviendo, seguimos trabajando a través de ese compromiso. La verdadera base del orden social sería el compromiso voluntario del pueblo de obedecer las ordenanzas de Yahweh, cumpliendo así con su parte del pacto. Eso así debería ser. Una sociedad basada en un pacto es una en la que las promesas y acuerdos se consideran extremadamente importantes, deben ser respetados. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día, verdaderamente, las personas, vamos a poner el ejemplo más claro lo vemos en los políticos. Los políticos que no son rectos, que no tienen palabras, te prometen muchas cosas y no las cumplen. ¿Y qué ocurre con eso? Eso afecta la sociedad, afecta la confianza. También, si hablamos de una quejila, vamos a hablar aquí de esta quejila como ejemplo de una sociedad, está basada también en órdenes. En el pacto hecho voluntariamente con Yahweh, como dije anteriormente, cada uno de nosotros hicimos un pacto con el Eterno en el tiempo que fue, aceptamos a Yeshua como nuestro Salvador y a través de ese proceso vamos cambiando día a día, poco a poco, unos van más ligeros, otros van más lentos, otros van en el medio, otros van a la ligera y después los que estaban lentos alcanzaron los que estaban a la ligera y los que estaban adelante se quedaron atrás. Todo es un proceso. En este caso, en una quejilá, hablando de la sociedad y el orden, en este caso, pues, y como todos los sitios, el pastor es el que está a cargo, en este caso Alex y Azara son miembros laicos, fueron ordenados como laicos. Existe una junta ministerial donde se hablan los procesos ministeriales, en este caso, pues mi esposa y yo, si ocurre algo ministerial que es íntimo, nosotros podemos hablar con esas personas y se queda entre nosotros. Hay una junta administrativa que se encarga de la administración de la congregación, el fondo, etcétera. Eso es un orden, tanto ocurre en la sociedad como ocurre aquí. Si uno de nosotros fallamos a ese orden, a esos votos, a ese juramento, se pierde la confianza. Y eso es lo que uno no quiere. Y el Eterno tampoco desea eso. Si eso no existiera, sería un caos. Toda sociedad necesita leyes. Y todo esto tiene que ver con esta parashá. Sin ella, las sociedades caen en anarquía. Hay tres razones por que la gente obedece las leyes. Una es porque serán castigados si no lo hacen. Esta es una sociedad basada en poder. Yo siempre uso este ejemplo de cuando uno está guiando. Cuando tú estás guiando hay unas leyes. Hay un pare que está supuesto a parar, hay unas luces donde te dirige el tráfico. ¿Y qué pasa si yo no sigo esas leyes? Pues puede ser que a lo mejor no hay ningún policía o algo por ahí y no te vio, pero si te vio el policía, te da un ticket. ¿Cuál debe ser nuestra manera de hacer las cosas? Debe ser que son leyes establecidas y son establecidas para nuestra seguridad. Un pare es para nuestra seguridad, no es porque el guardia está allá y me va a dar un ticket. La luz roja y las luces verdes o lo que sea para tener orden del tráfico, pero también es para la seguridad de los peatones. Si yo lo veo como que no, eso lo hicieron porque un tipo no tenía nada que hacer y decidió hacer una ley y entonces yo voy a ir y pues a lo mejor el policía no me cogió, pero puede causar un accidente, matar a alguien. Por eso es importante no ver las leyes como que con temor, sino es para protección. Lo mismo ocurre en la palabra. El Eterno tiene sus palabras, sus instrucciones, y Él nos guía en los mandamientos, y los que cuando leemos la palabra, los que nos tocan, hay algunos que no nos tocan porque, no, ejemplo, no hay templo. Eso no se haría. Pero los que nos tocan debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el Eterno nos ama, porque el Eterno nos protege, como decía la alabanza.
El Eterno hace milagros. Yo creo en un Elohim que hace milagros. Creo en un Elohim que me protege. Creo en un Elohim que quiere lo mejor para mí. Y entonces, pues, ese debe ser la manera de pensar. La segunda tipo de por qué las sociedades necesitan leyes. La segunda es porque es que le conviene hacerlo. Esta es una sociedad basada en intereses propios. Ambos tienen problemas en esta manera de pensar. El poder y la búsqueda del propio interés pueden corromperse. Cuando el poder se corrompe, la libertad se pierde. Cuando solo importa el interés propio, la sociedad se divide. Si las personas solo piensan en sí mismas y no en los demás, lo que tienen éxito gana mucho mientras que otros sufren. La justicia y la compasión se ven reemplazadas por la codicia y la explotación. Hoy en día, tristemente, por eso tenemos que orar, podemos ver esto, un ejemplo, en Venezuela. Las personas tenían una confianza, un deseo de poder ser libres, porque el punto es ese, ser libre. Y fueron a elegir y verdaderamente no ocurrió el outcome, el outcome, es una palabra, ¿el qué? El resultado, gracias. El resultado de lo que el pueblo esperaba. ¿Por qué? Querían libertad, querían que sus hijos, sus hijas, sus padres pudieran regresar a su país. ¿Y qué pasó? Pues hay un líder que está dirigiendo ese país con poder y con interés propio. El poder es a la fuerza. Me voy a quedar aquí, aquí no me saca nadie. ¿Y por qué? Porque tengo un interés propio. ¿Por qué? Porque estoy viviendo bien. Ese es el problema. Y entonces en nuestra sociedad eso causa caos. Por eso las leyes, las sociedades necesitan leyes. Por eso las quejiladas necesitan leyes. Por eso nuestros hogares necesitan leyes. Necesitan instrucciones. Tiene que haber, está el esposo y la esposa, en este caso los que están casados y los que no, pues entonces esa persona es el que está a cargo de ese hogar. Pero ahí tiene que haber un orden. No puede estar las cosas... en Puerto Rico usamos la palabra al garete, a lo loco. No debe ser así. Hay un orden establecido. Está el Eterno, está tu familia, está tu esposo, tu esposa, tus hijos, y así en ese orden. Y si nosotros enseñamos eso, pues entonces va a haber orden, va a haber libertad en los hogares. Y no, pues, y tristemente hoy en día eso es lo que está pasando. Yo leía que la sociedad ha creado una falsa idea de que el hombre y la mujer se pueden ir a trabajar. Sí, sabemos que hay necesidades y que el hombre y la mujer han tenido que trabajar. ¿Por qué? Porque supuestamente eso los haría más libres. Verdaderamente no. A ver, porque cuando la mujer está en la casa, pues puede cuidar a los hijos. Y no es cuestión, esto no es de feminismo, sino es que esto ha funcionado por muchos años. Entonces la sociedad ha tratado de cambiar ese orden y lo que crea es un caos. ¿Por qué? Porque los hijos son los que sufren en ese aspecto. Vuelvo otra vez y digo, hay necesidades que las personas tienen que hacerlo. Eso es entendible. Eso no es. Simplemente estoy hablando de la idea que se ha sembrado a nivel mundial, porque está a nivel mundial. Y a nivel de que una vez, recuerdo a la pastora, corrígeme bien, pastora, pero en los casados, en los que habían parejas que estaban viviendo porque no se querían casar, el porciento era mucho mayor de las personas, parejas conservadoras que estaban casados y los que no tenían, no querían tener hijos era aún mayor. Eso es caos. Seguimos. La tercera, la Torá sugiere que las personas siguen la ley porque lo eligen voluntariamente. En vez de basarse en el poder o el interés propio, el pueblo que honra a Yahweh vive una vida moralmente responsable. Ese es el propósito y lo que la Torá nos enseña. Nosotros debemos vivir vidas moralmente responsables. ¿Qué es una responsabilidad moral? La responsabilidad moral es un concepto fundamental que se refiere a la obligación que tienen los individuos de reflexionar sobre las consecuencias éticas de sus acciones y de asumir las consecuencias de esas mismas.
Tenemos, en otras palabras, la sociedad de analizar y reflexionar en las consecuencias éticas de mis acciones. ¿Qué yo hago que pueda afectar esto? Estamos hablando de la palabra del Eterno, no de la sociedad del mundo. La palabra que yo hago que pueda afectar esas acciones. Y lo que hago, tengo que asumir las consecuencias de ellas. Cuando hago cosas buenas, pues no tengo que preocuparme, porque pues, cosas buenas deben dar resultados igual a cosas buenas, sea en los matrimonios, sea en mi vida soltero, sea como sea. Eso es lo que ocurre. Cuando tomo decisiones o acciones que son antiéticas, entonces eso va a caer o causar unas consecuencias negativas en las cuales pues, también nos afectará a nosotros. Es la capacidad, la responsabilidad moral, es la capacidad de reconocer el impacto de nuestras decisiones y comportamiento en nosotros mismos y en los demás y de actuar de acuerdo con principios éticos y valores compartidos. El Eterno lo que está diciendo a través de sus palabras. Vive bien, sé una persona ética, haz lo que dice y las cosas te van a ir bien. Eso es así de sencillo. Esto no es de rocket science, esto no es ciencia de científicos que hacen cohetes. Es así de sencillo. La Torá nos da una instrucción. Es como, ya te vieron mi hijo, a ver si cumplió 37 años. Tengo uno de 40. Cuando ellos nacieron, las personas decían, no, el Eterno, en aquel tiempo usaban, le decían Dios, pero el Eterno te da hijos y no te da instrucciones. El Eterno te da instrucciones, está en la palabra. Pasa que uno para aquel tiempo no los leía, posiblemente los padres de nosotros no lo leían, los que no conocían al Eterno, nuestros abuelos no lo conocían, pero las instrucciones están ahí. Solamente de leerlas y seguirlas. Elemento de la responsabilidad moral. Conciencia moral. Es la capacidad de discernir entre el bien y el mal y de evaluar la moralidad de nuestras acciones. El Eterno nos ha dado esa capacidad. Nosotros podemos discernir, no, esto no es de eso, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Qué hago en mi conciencia si esto está mal? Tú vas a sentir algo, vas a decir, ok, no debe haber hecho esto. Y si está bien, también es lo mismo, porque entonces uno se pone como que contento. Ay, qué bueno, hice esto, el Eterno debe estar feliz conmigo. Sí debe ser. Libertad, otros elementos de la responsabilidad moral. La capacidad de tomar decisiones autónomas y de actuar de acuerdo con nuestros principios y valores. Los propios principios y nuestros valores. Eso nos va a dar una libertad. Y más adelante voy a explicar los cuatro juntos. Son cuatro. Culpabilidad también es un elemento de la responsabilidad moral. El reconocimiento de nuestra responsabilidad en el caso de haber causado daño o sufrimiento a otros. Crea un sentimiento de culpa. Y compromiso. La disposición de asumir las consecuencias de nuestras acciones y de reparar cualquier daño que hayamos hecho. Son los elementos de responsabilidad moral, está la conciencia moral, la libertad en ese proceso, lo que ocurre si hago algo que no debería hacer, crea un sentimiento de culpabilidad y en ese sentimiento de culpabilidad debe también creer un compromiso de que, ok, hice esto mal y lo voy a arreglar. La enseñanza. Yahweh nos ha dado la habilidad de discernir entre el bien y el mal. Gracias a esto tenemos la libertad de tomar decisiones. Nuestra libertad depende de qué lado se incline la balanza de mis decisiones. Se puede inclinar para el mal o se puede inclinar para el bien. Si se inclina hacia el mal, experimentamos un sentimiento de culpabilidad por el daño y o sufrimiento que hemos causado. Dado esta situación negativa, debemos entonces estar comprometidos a reparar el daño causado para vivir. Ese es como que dice, el pan nuestro de cada día. Todos lo vivimos. El día que esto deje de ocurrir, porque estamos 6 pies debajo de la tierra. Tenemos que estar conscientes de cómo vivimos, qué es lo que decimos. Si yo te prometo que voy a hacer esto, cumplir esa promesa. Si no lo pudiste cumplir, si no lo pudiste respetar, entonces tener la conciencia de que, wow,
fallé. No solamente le fallé a la persona que hice el compromiso, a la persona que hice el voto, la persona que le hice el juramento, sino le está fallando al Eterno también. Por eso es importante esto. Y definitivamente corregirlo. Hay que corregirlo. Todos cometemos errores. Aquí no hay nadie, ni los que están conectados, ni habrán en otras iglesias o lo que sea, personas perfectas que no cometen errores. Todos cometen errores. Por la importancia es poder entender, cometió un error, déjame corregirlo y seguir luchando hacia esa corrección. El efecto de los votos y los juramentos. Cuando hacemos un voto, un juramento, lo hacemos con palabras, las cuales pueden ser en diferentes lenguajes. Cuando nos comunicamos con las palabras, lo hacemos para describir, comunicar, categorizar y explicar. Y mientras preparaba esto, y ahora me acordé, las palabras no se las lleva el viento. Cuando nosotros hablamos algo, decimos algo, esas palabras llegan a algún sitio. Yo me acuerdo, eso es un refrán muy famoso en Puerto Rico. Ay, no te preocupes que las palabras se las lleva el viento. No, las palabras afectan, las palabras llegan. Así como yo oraba, las palabras llegan hasta la división de nuestra alma y de nuestro espíritu. El propósito de nosotros llevar palabras que ayuden a levantar al ser humano, que lo ayuden a alzar, siempre recordándonos que somos creación del Eterno. Nos estamos dirigiendo hacia una creación del Eterno. Si nosotros tenemos eso en mente, y yo respeto, mi esposa, el Eterno es mi esposa, llevamos 41 años casados, pero entiende mi mente que Él la creó y que ella es importante para Él y que en esa parte, pues yo tengo que, cuando yo hablo con ella, se me dirijo con ella, yo tengo que pensar, analizar las cosas, cómo me voy a dirigir a ella, qué es lo que cómo lo voy a expresar, escuchar también. Ella me puede dar un consejo, yo puedo decir, no, es mi esposa, me está hablando. No, muchas veces él no habla a través de la esposa de uno y se escucha bien. Sí, amén. Ah, if I'm speaking too fast in Spanish, just let me know so you can understand. No, I'm just kidding. Amén. Pero sí, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Pero nos comunicamos con palabras hacemos para describir, comunicar, categorizarlo, explicar algo. Pero también se utiliza para comprometernos con algún tipo de comportamiento en el futuro. En la tradición judía, un novio le dice a su novia bajo la jupá, mira, tú estás comprometida conmigo. Él no le está describiendo el matrimonio, sino él se está casando. Es muy diferente. Declarando este voto, él está asumiendo una serie de obligaciones hacia la mujer que ha elegido como esposa. No las ha dicho ahí. Y viceversa. Lo mismo con la esposa. Cuando se comprometen, cuando hace compromiso, mira, tú estás comprometida conmigo, mira, yo estoy comprometida contigo, lo que tú estás diciendo estás describiendo el matrimonio, lo que está ocurriendo ahí. Las otras cosas del matrimonio son por añadidura y por eso se entienden. Y ahí es donde está la importancia del voto. Las palabras de un voto o un juramento crean un vínculo con nuestro comportamiento futuro. En el ejemplo de la novia y el novio, este voto crea un vínculo de reciprocidad y confianza. ¿Cuál es el vínculo de este ejemplo? La promesa de que me comportaré, o sea, de cómo me voy a comportar en el matrimonio. Eso es lo que estás diciendo. Yo prometo casarme contigo, en este caso, tú estás comprometida, me voy a casar contigo y voy a hacer esto, yo lo voy a prometer. ¿Qué pasa? En el proceso ese de las cosas que no se dijeron, ocurren cosas. Todo depende entonces qué yo hago. Cosas buenas ocurren, estoy hablando de las malas. ¿Qué es lo que yo hago entonces en ese proceso? Sigo comportándome de la manera que afectó a mi cónyuge o cambio la dirección y te prometo que voy a resolver esto. Y volvemos otra vez, es un voto. Y eso lo vamos a ver con el tiempo, los cambios
ocurren rápido, como también pueden tomar tiempo, y uno pues lo puede ver, y hasta uno puede decirle, mira, tú me dijiste tal día que ibas a hacer esto, ¿qué pasó? Dice, "Yep". Seguimos. Yahweh usó palabras para dar existencia al universo. En Bereshit nos dice, y dijo Yahweh, y fue. Lo que nos está diciendo la Torá es que las palabras crean porque son sagradas. ¿Por qué son sagradas? Porque cuando las usamos de la manera correcta, unen. Cuando las palabras unen, generan confianza, que es lo que el Eterno desde Génesis nos está enseñando. Yo te voy a decir esto, yo voy a hacer una promesa y eso crea una confianza. Y esa confianza crea libertad. Las palabras generan confianza cuando hacemos lo que decimos que vamos a hacer. Si hacemos una promesa, un juramento, un compromiso verbal, tenemos la responsabilidad de cumplirlo. Hay que hacerlo. Mientras tú puedas y mientras tú te acuerdes, tienes que tratar, tienes que seguir tratando y cumplir esa promesa. Cuando los votos juramentos no se cumplen, van acabando con la confianza y va destruyendo las relaciones y la sociedad. Eso es lo que ocurre. De acabar que entonces, ¿qué pasa? Ahí está el enemigo. Mira, él te dijo que iba a hacer esto, pero no lo está haciendo. Y ya está acá el angelito con los muñequitos. No te preocupes, coge con calma, él va a hacerlo. Lo importante es que uno haga lo correcto y es lo que el Eterno tiene establecido. Compromiso crean confianza. Volvemos otra vez a lo mismo. Seguimos. La libertad y confianza van tomados de la mano. Para que haya confianza, la gente debe cumplir con lo que dice. Cuando nosotros cumplimos con lo que decimos, tratamos esas palabras con respeto y por ende nuestros votos juramentos los tratamos como sagrado y santo. Por eso es que el ejemplo de cuando el Eterno habla y dijo, hágase esto, son las palabras de nosotros aquí. A lo mejor de una persona que no tiene temor del Eterno, eso no. Pero nosotros, nuestras palabras, deben ser consideradas sagradas, deben ser consideradas santas. ¿Por qué la confianza crea libertad? Porque cuando las personas confían entre sí, se sienten seguras y libres para actuar, tomar decisiones y cooperar sin miedo a ser engañados o traicionados. Vamos a dar el ejemplo de Venezuela otra vez. Supuestamente el presidente de esa nación dijo que él iba a respetar los votos de la nación, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? No ocurrió nada de eso. ¿Dónde está la confianza? Se fue a pique. Engañó al pueblo, que es lo que crea eso. Ahora el pueblo se sienten engañadas y traicionadas. ¿Por qué? Porque querían un cambio, querían libertad, pero eso no ocurrió. Lo mismo ocurre en nuestras vidas, lo mismo ocurre en nuestro matrimonio. ¿Sabe? Si nosotros decimos algo, eso va a crear seguridad y nos va a hacer libres. Y las personas no van a tener miedo a ser engañadas o ser traicionadas por esa persona. ¿Qué esto ocurre, hermano? Esto ocurre en la congregación todos los días. Eso es así. ¿Qué hacemos con eso? Es lo que entonces nosotros, es la diferencia. Por algo el Eterno está hablando hoy de este mensaje, me habló a mí y nos habla a nosotros y están los que están conectados. Por alguna razón. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Buscar, aprender lo positivo de esto, cómo yo resuelvo esto. En un entorno de confianza se reduce la necesidad de controles estrictos, vigilancia constante o restricciones, lo que permite a las personas disfrutar más de la autonomía y libertad en sus acciones y relaciones. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En otras palabras, si lo que yo le digo a mi esposa, ella crea confianza, crea seguridad, entonces yo no voy a estar preocupado de que me esté velando, de que me esté haciendo restricciones. Y eso es lo que ocurre en este proceso. Tú puedes ser libre. ¿Tú quieres vivir libre?
Tú mantienes tu palabra, tú mantienes lo que tú dijiste y no tienes que preocuparte por lo demás. Ocurre en todos sitios, ocurre en los trabajos. Si yo le digo a mi supervisora, voy a hacer esto en mi trabajo y no lo hago, eso crea una desconfianza en ella. Y ella no me va a ayudar la próxima o no va a confiar en mi palabra. ¿Por qué? Porque yo fallé a lo que yo le dije. Y viceversa, si mi supervisora me dice, yo voy a hacer esto, si tú haces este proyecto, yo te voy a dar al final de año un aumento o algo así, y no ocurre, mi confianza en ese supervisor se va corrompiendo. So, en todas partes de nuestra vida, esto afecta de una manera u otra. La tentación de no cumplir con nuestras palabras cuando nos resulta conveniente puede ser muy fácil. Esa es la verdad. Cuando yo digo, yo te hice este voto, pero yo puedo coger un poquito, lo voy a extender o verdaderamente lo dije sin querer queriendo, como decía el chavo era, o el chapulín, el que fuera. Lo dije sin querer queriendo y verdaderamente es como salirme de ese voto, de ese compromiso. Ups, me volvió loco esto. Vamos terminando, pero se volvió loco, se adelantó. No tan rápido. Aquí estamos. Por eso es esencial creer en Yahweh, que es un Elohim que observa todo lo que pensamos, decimos y hacemos, y que nos responsabiliza por nuestros compromisos. Y esto es lo que ha pasado hoy en día. Las personas no están viendo a Elohim como que pueda ver todas las cosas. No lo ven como que Él sabe todo lo que hacemos. Y entonces uno se cree que te puede salir con la suya. Eso es lo que ocurre. Interesantemente, hay un filósofo y médico de Inglaterra conocido como el padre del liberalismo, que argumentaba que no se debía otorgar la ciudadanía a ateos, ya que al no creer en Dios, decía él, no se podía confiar en que cumplirían su palabra. Eso lo dijo John Locke. Eso es, para mí es como el padre del liberalismo. Te dice, tú no puedes confiar, tú no puedes hacer unos ciudadanos que no confían en Dios, que no creen en Dios, ciudadanos, porque tú no puedes, o sea, ellos no van a cumplir lo que van a decir, no cumplen su palabra. Y eso es una verdad muy cierta, por eso es que cuando nuestras palabras hablamos, pensamos que son santas, que son sagradas, por las que estamos, ¿por quién? Por quién creemos. La mención de las leyes sobre los votos y juramentos al final de este libro, de Números o Bamidbar, cuando los israelitas se acercan a la Tierra Santa, no es una casualidad y sigue siendo algo importante en el día de hoy. Una sociedad libre depende de la confianza. La confianza depende de cumplir con las palabras dadas. Así como los humanos imitan a Yahweh al usar el lenguaje para crear. Cuando nosotros hablamos, estamos creando. ¿Por qué las personas se enamoran? Mientras yo preparaba, estaba buscando un ejemplo. ¿Por qué las personas se enamoran? Muchos dicen que fueron a primera vista. Ay, me cayó, me derretí, como los muñequitos. Pero verdaderamente no fue eso. Fueron las palabras las que le dijo su futuro novio o novia a esa persona que lo enamoró. Son las palabras. Sí, uno puede verla, esta persona se ve hermosa o hermoso, con músculo, como tú lo quieras ver. Pero lo que enamoró a esa persona es las palabras. El Eterno nos enamora a nosotros a través de su palabra. Cuando la leemos, debemos leerla de esa manera. Wow, mi amado me está hablando a través de sus palabras. Y mi amado me está diciendo qué es lo que Él desea para mí. Él desea tu bien, Él desea tu prosperidad, Él desea tu beneficio. Necesitas un milagro, Él te lo puede dar. Amén. Eso es lo que ocurre en todo este proceso. Con esto termino. Las palabras crean obligaciones morales y las obligaciones morales, asumidas responsable y honradamente, fielmente, crean la posibilidad de que puedas vivir una vida libre de conflictos y ataduras mentales. Porque eso es lo que ocurre. Cuando yo fallo mis palabras,
a mis votos, me creo, el que falló, una atadura mental. ¿Por qué? Porque si yo le dije a mi esposa, te voy a decir esto, y entonces no lo hice, cuando yo la miro, eso me viene a la mente. Dice, no me acuerdo, ¿me estará mirando porque no le hice caso a lo que le prometí o me está mirando porque estoy bien guapo y bien parecido? Eso es lo que ocurre, la conciencia. Por lo tanto, siempre debemos hacer lo que decimos que vamos a hacer. Cuando cumplimos con lo que decimos, desarrollamos confianza en los demás y en uno mismo. Se crea, tú creas confianza en los demás y tú mismo, que te vas poniendo mejor. Wow, hice lo que dije que iba a hacer y eso te ayuda personalmente también. Yeshua nos enseñó en Mateo 5:37 lo siguiente: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Son otras palabras, que tu sí sea sí y tu no sea no. Eso es lo que Yeshua nos está diciendo. Yeshua nos está enseñando sobre la importancia de ser honestos e íntegros en un comunicar. Una persona honesta actúa de acuerdo con principios morales y éticos, evitando hacer trampa o comportarse de manera inmoral. Cuando unimos estas dos parashá, tribus, que Matot, que significa tribu, y Masé, jornada, la Torá nos está diciendo que nosotros, las tribus o las personas, en nuestras jornadas de la vida, a través de la vida, debemos ser personas íntegras, personas de palabra, ya que esa integridad y cumplimiento de nuestras palabras desarrollan confianza en los demás. Y uno dice, wow, eso está ahí en números, en votos, sí, está ahí. Tuvo una de esas dos palabras, yo, tribu, como persona, y mi viaje a través de la vida, a través de donde estoy, eso va a crear confianza en las demás y tú como persona. Cuando somos íntegros y confiables, eso contagia a las demás personas y vamos creando una sociedad libre, una sociedad que confía en ti, pero sobre todas las cosas confía en Yahweh porque los representamos. Y eso es lo que nosotros, cada uno, tenemos que hacer. Ser palabras, personas íntegras, palabras confiables. ¿Por qué? Porque estamos representando al Eterno. ¿De qué vale que yo me pare aquí y hable lo que voy a decir y cuando salga de esa puerta para afuera, este, haga todo lo contrario de lo que dice el Eterno? No, no puede ser así. No, tiene que ser en nuestro diario vivir 24/7, 365 days, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Por qué? Porque a quien estamos representando. Yeshua nos dijo que lleváramos las buenas nuevas. Yo tengo que ser ejemplo de esas buenas nuevas. Yeshua nos enseñó acerca de la confianza. Nos enseñó a confiar en Yahweh, en el poder de la fe, en la oración y en la protección divina. Eso nos enseñó Yeshua. Vuelvo otra vez. Yeshua nos enseñó acerca de la confianza. ¿Confiar en quién? En Yahweh, en su Padre. Dice, confía en mi Padre. ¿Por qué? En el poder de la fe, en el poder de la oración y en la protección divina. Es nuestra responsabilidad honrar a Yahweh con la parte del pacto que nos toca a nosotros. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, nos unimos al vínculo que viene de parte de Yahweh, que son sus promesas, como decía la alabanza. Yo hago mi parte y el Eterno se encarga de lo demás. Yahweh nos prometió descendencia, una tierra que fluye leche y miel, bendición, protección, libertad, restauración y salvación. Todas estas cosas, muchas las estamos experimentando, otras las experimentaremos, pero son promesas de Él para nosotros. Como dice el pastor Carlos Martínez, mi pastor de Puerto Rico de muchos años, la bola está en nuestra cancha. Todo depende de qué nosotros hacemos con esa bola. La bola del Eterno no le tiro ahí. ¿Qué yo hago con la manera de comportarme? ¿Qué yo hago con la manera
con todo lo que nos enseña, qué yo hago con los mitzvot, con lo que el Eterno nos dice en su palabra. ¿Qué yo hago con eso? Está en nuestra parte. ¿Qué yo hago con esa bola? No se la vuelva al Eterno. El Eterno espera que tú hagas algo con ella. Así que nada, Shabbat Shalom. Con esto termino. Amado Padre, mi alma te bendice y te glorifica y te doy gracias, Padre. Te doy gracias por tu amor, Padre. Te doy gracias por tu misericordia, Padre. Te doy gracias, Padre, una vez más por la oportunidad que tú me das de poder compartir, Padre, tu palabra, Padre. Gracias primeramente por compartirla conmigo en mi vida, en mi corazón, en mi mente, Padre. Este, y te doy gracias por poder compartirlo, Padre, con tus hijos aquí presentes, Padre, y los que están conectados. Yo te pido, Padre, que a través de esta enseñanza, Padre, nosotros aprendamos, Padre, a, a crear una conciencia personal en cuanto a nosotros tenga que ver con algún voto, alguna promesa, algún juramento, Padre. Que como dijo Yeshua, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, Padre, y que si cumplimos algo, Padre, que lo hagamos, Padre. Lo hagamos para que a quien le estamos haciendo esa promesa, ese voto, que esa persona cada día tenga más confianza en uno, Padre amado, y que la libertad eh, se desarrolle, Padre, en la relación que sea que están esos votos, esos juramentos, Padre. Y desde ahora, como quiera, también te doy gracias, Padre, porque en tu misericordia, Padre, tú también nos sigues ayudando, nos sigues hablando, Padre, a través de lo que deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer, Padre. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y gracias por tus misericordias. En el nombre de Yeshua HaMashiach te doy gracias, Abba. Amén, amén y amén.